Bueno, listo. Muchísimas gracias por la participación en esta actividad. En la cuarta feria del libro Nadista, desarrollada desde la biblioteca de la UNAT. En ese sentido, pues agradecer muchísimo a nuestro invitado especial, el profesor John Edwin Trujillo, que trae pues a colación un tema, pues resaltando la Semana del Idioma. En este caso se llama Leer la palabra, reconocerse en el lenguaje. Entonces, profe, queda ya usted atento a la actividad cultural. Muchas gracias. Bueno, muy amables, una buena tarde para todos y muy agradecido también pues por este espacio de diálogo que se me permite tener con docentes, con estudiantes, con comunidad en general de nuestra universidad para dialogar en torno a un elemento que pues dada mi formación académica pues es de mi entera preocupación y de mi entero gusto, como lo es la literatura y el problema pues del lenguaje particularmente. Entonces, ustedes me confirman que se esté viendo en pantalla la presentación Sí, señor, se ve muy bien. Se ve muy bien y se escucha bien, profe. para que por ahora larguita que nos tome. Se ve la presentación, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, señor, se escucha bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, acá desde la biblioteca de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, desde la zona sur, la sede de la ciudad de Ibagué, vamos a encontrarnos, o nos estamos encontrando en este diálogo y los invito entonces a que nos acondicionemos con relación a que vamos a hablar es de literatura. ¿Bien? ¿Por qué literatura? Más allá del elemento de que estamos en la celebración de todo este mes de abril, del tema del lenguaje, de cómo es la posibilidad de problematizar la lengua, el lenguaje, que son cosas muy distintas, pero que de todos modos se encuentran para nosotros, cómo desde la academia debemos nosotros, o más bien podríamos nosotros, percibir o reconocernos en el lenguaje del texto literario. Para ello, voy a citar básicamente dos cuentos, dos relatos, un relato de Argentina, de un argentino llamado Rodolfo Walsh, un gran escritor argentino que muere en la dictadura militar de Videla, quien es sacado de su apartamento y posteriormente asesinado y su cuerpo desaparecido por la dictadura militar. Estamos hablando de un periodista que es también literato. Ya estamos entonces ubicándonos en un contexto violento. Y tenemos otro muy buen relato del escritor colombiano Jorge Eliezer Pardo, titulado Sin nombres, ni rostros, ni rastros, cuento ganador de un premio nacional en literatura. Voy a dar el dato porque siempre es importante. Del Premio Nacional Cuentos sobre Desaparición Forzada sin Rastro en el año 2008. El cuento tiene más años de haber sido escrito, pero pues en el 2008 se galardona. El escritor es colombiano, nacido en el departamento del Tolima, desde donde estamos acá compartiendo este diálogo. Dos cuentos, dos relatos que se enmarcan desde un contexto de la violencia. Por eso el título no quiso ser tan directo, no quise poner un título tan directo, tan literal para este conversatorio, sino más bien algo un poco más literario, por decirlo de alguna forma, leer la palabra, porque es que nosotros leemos la palabra, es que las palabras son las que nosotros reconocemos. Sin embargo, lo que hacemos es reconocernos en el lenguaje. El lenguaje vendría a ser esa forma en que nosotros aprendemos esa palabra, ¿no? Las palabras, podríamos decirlo, son el cuerpo y el lenguaje, el alma de aquellas, lo que las anima. El lenguaje es el ánima de la palabra, el que le da sentido, el que la reviste de sentidos para que nosotros podamos a su vez comunicarnos. Por eso hay palabras que tienen una tonalidad, tienen
un sonido, una modulación mucho más bella que otras. Por eso hay ciertas palabras que ciertos gobiernos intentan anular de su lenguaje. Y para poner un caso, yéndonos al cono sur de nuestro continente, en alguna ocasión se formuló en Chile en el siglo XXI un planteamiento de ley, un proyecto de ley, perdón, en el que se intentaba anular la palabra dictadura de los textos educativos que iban para la formación de los jóvenes chilenos. Miremos ahí entonces, ¿por qué una palabra? Si la palabra es tan inocente, ¿cierto? Pero pensemos en la repercusión que tiene anular para una nación una palabra, como lo fue dictadura. Es decir, borrar una palabra implica borrar parte de la historia que tiene una nación. Es como si en Colombia anuláramos palabras fuertes como lo son masacres, como lo son secuestro, como lo son desaparición forzada y otras tantas más que lo que hacen es complementar la historia trágica, la historia violenta que tenemos como nación. O sea que el lenguaje no es, pero para nada inocente, ¿cierto? Por el contrario, con el lenguaje lo que hacemos es revelar ciertas verdades que se intentan estar un poco ocultas, ¿no? Como que se quieren ocultar. En esa medida, les invito a que entendamos ese lenguaje como una suerte de poder, el lenguaje como una manifestación del poder. Es decir, que el que tiene el lenguaje ostenta una gran capacidad de poder. Y miremoslo nosotros desde el ámbito académico. El docente poseedor del lenguaje es el que ostenta cierto poder ante sus estudiantes, ¿sí? El uso de la palabra es decisivo para que nosotros hagamos ese ejercicio político que es expresarnos, que es comunicarnos y que sepan cómo estamos pensando. A partir de ese panorama que he intentado plantear, encontramos que la literatura, el texto literario, presenta todas esas características, ¿sí? O sea que la literatura debe ser en principio comprendida, claro que sí, como una manifestación artística, porque ese es su sentido primario, pero también como una posibilidad de mostrar unas realidades alternas a las que nos han mostrado socialmente o históricamente. O sea que la literatura, a propósito del mes que nos convoca, la literatura presenta o proyecta o insinúa una suerte de verdad. La literatura contiene algunos elementos de la verdad. Que se quiera posesionar como la única, ahí sí no. Pero por lo pronto, la literatura la comprendemos como una forma de presentarnos otra posibilidad de verdad, alterna a la que siempre nos han mostrado, y eso que implica desestabilizar un sentido que ya teníamos nosotros interiorizado. La literatura entonces desequilibra esos elementos de poder o esas verdades que el poder nos había instaurado y nos pone a dudar. No en vano en Colombia, hablando desde nuestro territorio, desde nuestra nación, en Colombia tenemos por lo menos 4 o 5 novelas que yo he leído que versan sobre la vida de Simón Bolívar. Y si nos miramos o reafirmamos o echamos un vistazo atrás sobre quién fue Simón Bolívar, gran parte de nosotros tenemos desde la escuela una concepción de que fue el gran héroe de la liberación de nuestra patria ante el yugo español. ¿Sí? Pero resulta que en esas novelas la imagen de Simón Bolívar se replantea como un sujeto no tan memorable en algunas novelas, y un sujeto que va en decadencia, que termina muy mal. Está Gabriel García Márquez con El general en su laberinto, que el personaje principal es el Simón Bolívar. Está La carroza de Bolívar de Evelio José Rosero, quien el personaje Bolívar no es un sujeto real allí de carne y hueso, sino una figura alegórica, porque el relato versa o se desarrolla en el Carnaval de Negros y Blancos en Nariño. Está La ceniza del Libertador de Fernando Cruz Cronfli,
novela también de la época en la que se escribe El general en su laberinto. Así está el cuento de El último rostro de Álvaro Mutis, que tiene el inicio para retomar la vida de Simón Bolívar. Y todos esos 4 documentos que acabo de enunciar, que toman la imagen de un personaje histórico. O sea que la literatura también se permite pasar esos terrenos, ¿cierto? Como pasar esa frontera que en apariencia no le era permitida y atreverse a escribir o reescribir una versión que tiene la literatura de la historia, ¿sí? O sea que la literatura, en parte, se atreve a escribir la historia o reescribir la historia de las sociedades. Denme 30 segundos, yo conecto el aparato acá, a que se conecte, o si no, se nos apaga. Qué pena la interrupción. Bueno, contaba con que estaba cargado. No hay lío, tenemos todo aquí a la mano y ya está cargando el aparato. Cerremos ahí, confirmemos. Enchufado, dice acá. Bien. Claro que nuestras abuelas dirían enchuflado, ¿no? Y que también es en apariencia válido para ellas, ¿no? Esa forma lingüística de anteceder la L a la vocal A, ¿no? Bueno, continuamos. O sea que la literatura invade esos terrenos, porque desde la escuela nos han enseñado que quien nos dice la verdad sobre lo acontecido en el pasado es la historia. O sea que la literatura no tiene por qué inmiscuirse en ese terreno. El texto literario no podría hablar de Simón Bolívar, no podría hablar de los sujetos históricos, pero la literatura, como es una rebelde por antonomasia, como es, y los escritores así lo son, revolucionarios, y entiéndase la palabra revolucionario no como aquello que está ligado únicamente con los pensamientos o la ideología de izquierda, no. Lo revolucionario es aquello que transforma algo, ¿sí? Aquello que cambia sustancialmente algo y lo lleva a una transformación, hace una revolución. El prefijo re implica transformar, ¿no? Esa evolución anterior que hemos o habíamos tenido. Ahora, entonces, tenemos allí el primer problema. Hay una crisis sobre la verdad histórica, ¿sí? Tenemos una crisis sobre esa verdad. Hay una suerte de inestabilidad, porque resulta, y eso todos lo sabemos ya, lo que estoy diciendo acá no es nada revelador, pero sirve para que generemos el diálogo. Lo que buscamos como sociedad, como sujetos políticos, es encontrar certezas, es encontrar posibilidades de que nos entendamos. Ah, no, sí, vamos bien. Entonces, lo que buscamos como sujetos sociales es siempre buscar una respuesta estable, como si nos gustaran las verdades únicas y para siempre. Por eso la pregunta tan conocida en el mundo sentimental de ¿me amas? ¿Cuánto me amas? Y es una pregunta que puede sonar un poco jocosa, un poco dado a la risa, pero si llevamos la pregunta a un motivo existencial, creo que llegamos a la previa conclusión de que como sujetos en sociedad lo que buscamos es certezas. ¿Cuánto me amas? ¿Mm? Y ese cuánto tiene que ser medible, ¿no? Cuantificable, porque asimismo se mide el valor de ese amor que se siente el uno hacia el otro. El estudiante en el aula de clase siempre busca son certezas. Cuando la clase queda muy abierta y el estudiante no se va con una definición, siente un sinsabor, como si la cosa, pero es que el profesor no fue preciso, no fue exacto, dice el estudiante, o piensa, o cuchichea con su compañero, y está muy bien que lo haga. Y eso afirma de que nosotros como sociedad siempre esperamos tener una certeza, que nos digan, es esto,
una definición precisa y exacta. ¿Para qué? Para tener tranquilidad. Por eso nos inventamos el lenguaje, porque el lenguaje nos da una tranquilidad. Por eso nos inventamos el lenguaje del tiempo, para saber en qué tiempo estamos viviendo, la hora, los minutos, los segundos, los días, los meses, los años, los siglos, los milenios. Todo eso nos permite tener cierta tranquilidad, una falsa pero necesaria tranquilidad para todos nosotros. Bueno, este panorama, y ya vamos a ir como enfocándonos en lo que yo traigo para que compartamos en esta ocasión. Voy a hacerlo a partir de esos dos cuentos y vamos a tomar este señor, Ricardo Piglia, un escritor argentino ya fallecido hace algunos 7 u 8 años, argentino él, novelista, cuentista y un gran ensayista. Para el caso en específico voy a tomar este documento que es un ensayo bastante corto, de unos 15 o 20 páginas, ya mucho, titulado 3 propuestas para el próximo milenio y 5 dificultades. Porque lo que el autor plantea allí es lo que hemos venido ubicándonos desde el principio, de qué es lo que está hablando la literatura. ¿Por qué se hace la Feria del Libro en Bogotá, en Buenos Aires, en gran parte o en todo el continente americano? ¿Por qué está esa gran feria en México? ¿Por qué todos los países de habla hispana y por qué todos los países que tienen su propia lengua distinta a la nuestra tienen una feria del libro? ¿Será únicamente un tema mercantil? ¿Únicamente para vender libros, para que los poetas vayan y pidan autógrafos y se sientan importantes, se sientan alabados, así sea por 10 o 15 minutos? Yo creo que hay algo más, y es que como sociedad hemos reconocido, por lo menos en un momento, de que la literatura tiene un valor para nosotros. ¿Que podríamos vivir sin literatura? Claro, o sea, podemos vivir sin literatura como hemos podido o como pudimos vivir sin internet. No sé cuántos, más de 1900 años quizá, sí, 1990 años. O sea, el internet está como desde los 80s, ya popularizado finales del siglo XX y principios del XXI. O sea que sí hemos podido vivir, sí podemos vivir sin literatura. La literatura no es fundamental para que existamos. Obviamente que no, como no lo es fundamental el internet, como no lo es fundamental un computador, como no lo es fundamental un vehículo, una bicicleta eléctrica, una motocicleta, nada de eso es fundamental. Lo que pasa es que nos ayuda a problematizar o a resolver ciertas cosas de la vida. ¿O acaso cuando leemos un poema, o acaso cuando leemos una buena obra literaria, no nuestro yo, nosotros como sujetos, no tenemos una transformación? Esa es la situación. No es que creamos indispensable la literatura, pero por lo menos nos hace morir menos ingenuos, o menos, aunque la ignorancia la compartimos todos y todos la llevamos, pero por lo menos no ignoraríamos esa parte más sensible que tenemos nosotros como sociedad, para que en lugar de decir, por ejemplo, cotidianamente a una mujer que pase con una falda o con un vestido, decirle cualquier cosa salida de contexto, sale un poeta y dice: el solo agitar de tu vestido bastó para albergar una leyenda bajo mis párpados. Es muy distinto a cualquier cosa que cotidianamente escuchamos en la calle, ¿sí? O sea que el lenguaje es una representación un poco más sensible de lo que nosotros trataremos en esta ocasión, que es la condición humana. De eso es lo que se trata la literatura, de escribir sobre la condición humana. Por eso la literatura escribe sobre el suicidio. Por eso Piedad Bonet escribe una novela titulada Lo que no tiene nombre, en el que escribe la situación de el suicidio de un joven que en la realidad era su propio hijo. O sea, está hablando de la condición humana. Y la condición humana es aquello a lo que todos nosotros estamos propensos a llegar. O sea, que somos susceptibles
palabras más, palabras menos, somos vulnerables de padecerlo. ¿Qué se iba a imaginar Piedad Bonet que iba a terminar escribiendo una novela que fue exitosa o que es exitosa y que precisamente el contenido era sobre el suicidio de su propio hijo? Yo creo que no se lo había proyectado nunca. ¿Mm? O si se lo había proyectado era con el hijo de otra persona, de otra mujer, no de su propia condición como femenina. ¿Mm? ¿O acaso cuando Laura Restrepo escribe, otra escritora colombiana, escribe la novela de Los Divinos para retratar toda la vida, la historia de el violador de la niña Samboní, allá en los Altos de Escazú, en Bogotá? ¿Qué pasó allí? Un sujeto de la alta clase aristocrática capitalina secuestra, viola y asesina e intenta desaparecer el cuerpo de una menor de 10, 11 años de edad. ¿Qué es eso? Mostrar la condición humana. Que algunos dirán, no, pero eso es ser morboso porque se ponen a narrar cosas. No, la literatura no cae en eso, porque la literatura está escribiendo de aquellas cuestiones de las cuales nosotros somos susceptibles de caer. Y vuelvo con la palabra, muestra la vulnerabilidad de nosotros como sociedad. Muestra la vulnerabilidad de una alta clase aristocrática, de un sujeto privilegiado en la sociedad que tenía absolutamente todo y que una mañana se le antojó tomar su camioneta e ir hasta las partes más periféricas de la capital y arrebatar una niña para hacer su cometido. O sea que la literatura nos lleva a mundos fantásticos, nos dibuja únicamente hadas, unicornios, gigantes, enanos, Blancanieves, todas esas cosas. Yo creo que no. Eso es parte de la literatura. Pero la literatura lo que hace es una transformación de esa realidad, pero que de todos modos nunca deja de estar conectada a ella. La literatura entonces es un principio que nos permite, como dirían los sociólogos, conocer nuestra propia historia. Dice Seymour Menton, un gran teórico latinoamericano de la literatura, siendo el sociólogo, indicaba que para conocer la historia de una nación se debe empezar por leer su literatura. Y lo decía un sociólogo. Creo entonces yo que no hay ninguna condición allí para negarnos, ¿verdad? A reconocer. He mencionado 4 o 5 novelas, estas 2 de más bien reciente publicación, porque son de situaciones muy recientes. Los Divinos creo que es publicada en el 2017 de Laura Restrepo, y Lo que no tiene nombre, creo que hace 1 o 2 años, de Piedad Bonet, que es sobre el suicidio de su hijo, que aparte se suicida en los Estados Unidos. Un tema más complejo porque ya estando en Colombia tiene que trasladarse a recuperar ese cuerpo, ¿no? Una cosa bastante compleja. O sea que la literatura, sí, puede que nos divierta en ocasiones, pero también la literatura nos confronta, o como dirían, nos interpela, o sea, nos pregunta, nos interroga, nos pone, como estoy yo aquí de fondo, contra la pared, literalmente hablando. Nos pone contra la pared. Bueno, miremos aquí una tesis del autor que he mencionado ahorita, que es Ricardo Piglia, que nos va a servir para ir abonando ese terreno y llegar a los textos literarios. Y él dice algo: imaginar los valores que se deben preservar de la literatura. Él dice, ¿qué valores nosotros como escritores, hablando desde él, pero también como sociedad, qué valores debemos preservar? ¿Cuál será aquello bueno que la literatura debe seguir manteniendo para no perder precisamente su estatus, su condición, su conocimiento? Yo me atrevo a indicar uno y ya más adelante el mismo Piglia nos irá regalando otros. Y el valor es nunca dejar de confrontar la realidad. O sea, de ponerle un desequilibrio. La literatura es como una suerte de zancadilla a la realidad que se pasea oronda por nuestras mentes. Y entonces yo voy creyendo desde la escuela que Simón Bolívar fue el sujeto digno y memorable que me narran desde la historia,
y llego con una novela como La carroza de Bolívar y me dicen que no lo fue tanto. Señor lector, no olvide que en Pasto no hay una plaza de Bolívar, hay una plaza de Nariño, y que se le atribuyen ciertas acciones militares en contra de la población nariñense. Dice la historia, la Navidad Negra, en la que se da una gran masacre de jóvenes, niños y ancianos. Dice la historia que por mandato de nuestro libertador. Ahí entonces el héroe empieza a caer, ¿cierto? Ahí entonces la literatura me empieza a decir, esos héroes semidioses que nos han construido la historia oficial no lo fueron tanto. Entonces ya empezamos como a descreer, ¿no? Ya empezamos a entrar en una crisis existencial, crisis religiosa, crisis humanística, económica, en la que nosotros caigamos. Pero empezamos a dudar de las verdades instauradas socialmente. Y ya entonces no somos los mismos. Por eso dice Mario Vargas Llosa, el que lee un libro no sigue siendo el mismo. Después de leernos un libro, no seguimos siendo el mismo. Después de leernos el cuento Sin nombre, ni rostro, ni rastros de Jorge Eliezer Pardo, no vamos a ser los mismos. Después de leernos el cuento Esa mujer de Rodolfo Walsh, no vamos a ser los mismos. Porque va a quedarnos la duda, la inquietud de que la literatura también se atreve a postular o no instaurar, porque la literatura no instaura verdades, pero por lo menos le genera a uno inquietudes, y muchísimas, demasiadas inquietudes, la que esta literatura nos presenta. Recuerdo, por ejemplo, a propósito de esa forma de reescritura de la historia que tiene la literatura, la novela de Pablo Montoya que se titula La sombra de Orión, también de la segunda década del siglo XXI, más bien reciente la novela de publicación, en la que se habla sobre la Operación Orión desarrollada en el 2002-2003 en Medellín, en la Comuna 13 de Medellín, en la escombrera que terminó siendo la gran fosa común de todos los desaparecidos de ese sector de la ciudad. Mire cómo entonces un escritor se preocupa por reescribir una versión de la historia, que él no pretende que sea creída como la verdad, porque él, ante todo, quiere conservar el valor artístico de la obra literaria. Pero de todos modos, ese escritor no vamos a creer que únicamente quiere hacer arte. También nos quiere comunicar que hay algo en la historia que a él le incomoda, con lo cual él no está de acuerdo y dice, yo voy a escribir algo sobre eso. Porque la escombrera y la Operación Orión, en realidad, según en la novela, pues no fueron los acontecimientos de salvación de la capital de Antioquia, sino que fue una desaparición sistemática de ciudadanos, muchos de ellos inocentes. Y la novela se trata y se titula A la sombra de Orión, La sombra de Orión, perdón. Y se trata allí, Comuna 13, la escombrera en Medellín. O sea que hay un compromiso, hay una preocupación del literato por preguntarle a la historia, por interpelarla, como he dicho minutos atrás. Bueno, vamos a avanzar por acá y lleguemos a este punto. De lo que dice esta cita de nuestro autor. Lo que entre muchas otras situaciones busca la literatura es mostrar una parte de la realidad, a la par que altera la otra. Eso sintetiza lo que vengo diciendo anteriormente. Mostrar una parte de la realidad, ¿sí? Como en ese caso he indicado con la imagen de Simón Bolívar, con la imagen de los mandatarios que en su momento fueron en el principio del siglo XXI, presidencia, alcaldía, gobernación, allá en Antioquia y en Colombia, con la Operación Orión, ¿sí? Es una parte, o sea, alterar es mostrar una parte de la realidad, yo muestro esta, pero a su vez estoy alterando o desorganizando la otra. No es que yo muestro esta parte y ya, no, mientras yo muestro esta,
aquí contenida, como acto de reflejo, la otra se me va a desorganizar, porque fracturo una ficha, un orden en el que yo estaba tranquilo, en el que yo estaba plácido creyendo que lo ocurrido hace más de 20 años, o casi ya 20 años, fue la salvación para la nación y resulta que, según la historia, no lo fue tanto. Ahí está la situación, ahí está, digamos, como uno de los grandes meollos del asunto que nosotros deberíamos como plantearnos o preguntarnos como sociedad. Bueno, miremos acá. Elementos. Yo quito esto que me está interrumpiendo aquí la lectura. Bien. Ahí. Vamos a mirar o vamos a dialogar un poco con este cuento del señor Rodolfo Walsh, que al principio indiqué, es desaparecido en el 1977 en Argentina, en la dictadura militar que comandó el señor Videla, ¿cierto? La dictadura militar, la política fascista de estos gobiernos golpistas de orden militar. Pero miremos muchos elementos que la vida del autor y que el texto mismo nos revela. Y la historia, porque es que todo va enlazado, todo va entrelazado más bien. Historia, política, sociedad, Estado, arte, todo va unido, uno tras otro. Empecemos con un orden aleatorio, podríamos llamar. Rodolfo Walsh se dedicaba al periodismo investigativo. Y un periodismo investigativo que investigaba en la época de la dictadura militar los asesinatos, las masacres que el gobernante realizaba. No en vano tiene un libro muy bello que se titula Operación Masacre, este mismo autor. Ahora bien, demos un breve paréntesis y preguntémonos qué pasaba en Argentina en 1977. ¿Qué pasaba en Argentina del 77? ¿Y qué viene a pasar solamente un año después, en el 78, para el pueblo argentino? La selección argentina se corona por primera vez campeona del Mundial de Fútbol. Y se corona por primera vez campeona del Mundial de Fútbol, mientras en su nación se venía llevando a cabo una dictadura militar en la que los desaparecidos eran el pan de cada día. Ustedes, por pura inquietud, pueden observar videos, fotografías de cómo el señor Videla, el dictador, y toda su cúpula militar se tomaban fotos y recibieron la Copa del Mundo cuando Argentina se coronó campeona, derrotando a Países Bajos, lo que conocemos como Holanda. O sea que esa relación entre deporte y política, entre deporte y poder, entre literatura y poder, es un todo, ¿no? Como que todo está mezclado, como que todo le genera. Pues este autor, Rodolfo Walsh, que investigaba esas situaciones, termina siendo un sujeto incómodo para la sociedad. ¿Para cuál sociedad? Pues para la sociedad que quería instaurar el señor Videla y toda su junta militar. ¿Y qué pasa cuando alguien es incómodo para un país dictatorial? Pues hay que matarlo, ¿sí? Pues esa es la solución. ¿Para qué complicarnos más? Hay que desaparecerlo. Eso pasó con el señor. Si en Colombia tenemos la historia funesta de haber asesinado a un humorista político como lo fue Jaime Garzón, pues ya se imaginarán ustedes qué tipo de sociedad hemos sido. ¿Qué sociedad fue la Argentina que se atrevió a desaparecer a un escritor como Rodolfo Walsh? Simplemente porque se atrevió a ser incómodo y escribir situaciones de investigación que ponía sobre la pared, o contra la pared, perdón, a ese poder instaurado. Todas las investigaciones, todos los textos, su apartamento fue allanado, fue destruido, todo robado, y Rodolfo Walsh, prácticamente desaparecido, muere en el 77 porque fue desaparecido por el gobierno golpista. Deja un cuento, como es el que estamos aquí haciendo mención,
que se titula Esa mujer. Yo quiero que no olviden el título, ¿sí? No olvidemos el título, porque el título es un indicativo muy preciso para que nosotros podamos comprender lo que a lo último vamos a hablar sobre los límites a los que está llamada la literatura. Si quieren, vamos como tomando esa referencia. Hay un límite en la literatura. Vamos a ver cuál podrá ser ese. Voy a hacer una breve síntesis del relato que básicamente se encuentra muy fácil por internet y lo pueden ustedes visualizar cuando tengan como la ocasión. El cuento versa sobre una reunión de dos sujetos, un periodista y un militar, un coronel argentino, un coronel de la milicia argentina de la época de la dictadura. El diálogo se basa a partir de las preguntas y las dudas que tiene el periodista sobre el destino del cuerpo de una mujer, el cuerpo de una mujer que ya ha muerto. Y nunca se nos dice quién es esa mujer, porque no, únicamente el autor la nombra como esa mujer. Y en el relato también se nombra como esa mujer. Nunca hay nombres, nunca se nos dice quién es, pero vamos infiriendo como buenos lectores, como sujetos vamos infiriendo qué o quién podría ser esa llamada o esa mujer. Pues resulta que esa mujer es la tan conocida y popular Eva Perón. ¿Quién fue Eva Perón? Mire que el texto literario entonces contiene elementos de la historia. Como que el texto literario o los literatos se sienten tan incómodos con esa versión que la historia tiene que se atreven a escribir o a reescribir la versión propia de la historia. O sea que, y si hay algún historiador acá, quizá el conflicto puede ser grande, no, entenderemos como académicos que son formas válidas de construir relatos, y es que dicen los literatos que la historia es un género más de la literatura. Miren tamaña afirmación. O sea que la historia es una ficción. O sea que lo que nos narran como la historia oficial termina siendo un hecho ficcional, o sea, inventado por alguien. O sea que yo como lector, como sujeto, quedo en la nada, quedo en el limbo, porque yo creía o me habían dicho que la historia me decía la verdad, pero resulta que no. Por eso yo llego a una biblioteca y encuentro en la zona, en la sección, perdón, de historia, puedo encontrar muchas versiones de un solo personaje, pero a partir de distintas visiones de los historiadores. ¿Eso qué me enseña a mí? Pues que el historiador también juega con la ficción. Que el historiador, si los historiadores no se ponen de acuerdo para hablar lo mismo sobre un mismo personaje, creo que tenemos cierta razón en decir que la historia es un género más de la literatura. Porque entonces tendrían que estar de acuerdo si la historia es tan exacta, por ejemplo. Son debates de la literatura, pero creo que la cosa nos va llevando al camino de que estamos en un momento de inestabilidad, de que las verdades se nos van desgastando, ¿sí? Las verdades, ¿no? Las palabras, dicen en la filosofía, van perdiendo su troquelado, ¿no? Van perdiendo ese sello y ya no son consideradas como monedas, sino como metal, dice Nietzsche, de las palabras. Y creo que en este caso nos aplica mucho eso, de tanto ser manoseado, de tanto ser pasado por nuestros dedos, esa moneda ha perdido su número, su sello, y ya simplemente pasa a tener el valor del metal, no del valor de cambio monetario como nosotros lo conocemos. Bueno, miremos aquí este breve escenario. Ahora, hagamos un poquito de historia. ¿Qué pasa con Eva Perón? ¿Qué pasa con esa mujer? Muere a temprana edad, y digo temprana edad porque pues, la expectativa de vida pasa más de los 50, 60 o 70 años, pero ella muere de temprana edad a los 34, 35 años, si no estoy mal. Entre esa edad muere por un cáncer muy fuerte que tenía. Y según la historia pide
pide que a su esposo, que la única preocupación de ella era que la sociedad no la fuera a olvidar. Por favor, no permitas que me olviden, dice en la novela Tomás Eloy Martínez de Santa Evita, dice eso, en la novela se dice, no permitas que me olviden. Dice Tomás, dice la Santa Evita, el personaje de la novela de Tomás Eloy Martínez. Y creo que la preocupación lo afectó tanto a Juan Domingo Perón que lo decidió embalsamar el cuerpo de esta mujer, o de esa mujer, siguiendo el juego del lenguaje del cuento. El cuerpo es embalsamado y se crean dos figuras idénticas al mismo cuerpo, dos figuras. O sea, se hacen unas réplicas exactas del cuerpo. ¿Por qué se hace eso? Porque el cuerpo, al ser embalsamado y al estar expuesto ante la sociedad, se convierte en un símbolo de poder, un símbolo divino, porque era una mujer muy bella, fue una mujer muy carismática, muy dada a lo social. Si ustedes quizá observan algunos discursos que daba públicamente, pueden cotejar lo que hacen los papas en la plaza de San Pedro, cuando está atiborrada de feligreses, así hacía Eva Perón desde la plaza en Buenos Aires. Calles enteras, plazas colmadas de gente escuchando a un único sujeto, miles de sujetos. O sea que era una figura que movía masas, movilizaba a mucha gente. Entonces ese cuerpo, al ser embalsamado, ¿qué hace? Se convierte en una figura divina, simbólica, que lo que nos permite es entonces reconocer que ese cuerpo aún conserva esa divinidad, aún conserva ese rasgo de pureza y al cual se le debe respetar. Pasaba literalmente como acontece en los espacios de culto donde se ponen ciertas imágenes divinas, que la gente tiene la fe de que la imagen es una representación de ese ser divino. Particularmente así acontecía con el cuerpo de Eva Perón. Y como el cuerpo tenía el riesgo de ser hurtado, para robarse, para acabar con ese mito, para acabar con esa simbología, pues lo que hacían entonces fue, o lo que hicieron entonces fue distraer para construir, y construyeron dos cuerpos más, idénticos, porque el embalsamador pues era un español bastante avesado en la materia. De eso versa el cuento, de la disputa de ese cuerpo, de que ese coronel se apropió del cuerpo porque el cuerpo es la simbología de la verdad. Yo tengo el cuerpo, yo tengo la verdad, ¿sí? Yo tengo la verdad. Acá unas pequeñas impresiones de que en el cuento nunca se nombra se pone el nombre de ella, sino siempre se alude a esa mujer. Eso, desde la literatura y también de la lingüística, lo podemos llamar como la elipsis. Elipsis con P, lo que suena ahí es P, elipsis, que es básicamente eludir, nombrar algo y generar el espacio de vacío. Lo que llamaríamos una suerte de economía del lenguaje. Lo que decimos en 10 párrafos, digámoslo en uno. La elipsis, ¿sí? Suprimir información que no es como tan relevante. En literatura se trata de no nombrar directamente, pero sí eludir, dar ciertos elementos para que el lector tenga como ese rastro, ¿sí? Esas huellas que puede seguir y puede comprender. Un cuerpo embalsamado, un coronel argentino de origen alemán, contexto argentino, década del 50, todo eso nos lleva a nosotros a comprender que posiblemente se trate pues de esta mujer tan reconocida. De aquí entonces llegamos a dos puntos, otros dos puntos cruciales para nosotros cuando leemos, cuando degustamos la literatura, y es que estamos ante la verosimilitud o ante la veracidad. Los dos tienen unas circunstancias muy distintas. ¿Qué entenderíamos por veracidad? Es que eso es veraz. O sea, lo veraz indica la realidad. Eso es veraz. ¿Es veraz qué es? Si yo
volteo acá a la cámara y bajo un poquitico la persiana, voy a observar que ya está anocheciendo, hay una construcción contigua aquí a la universidad. Son las 5:52 de la tarde, más o menos. Esa es la verdad. La verdad es que hoy es jueves 20 de abril y que estamos en el año 2023. Si alguno de ustedes dice, no, estamos en 1992, eso es no verás, ¿cierto? Falta la verdad. O sea, la veracidad es aquello que nosotros hemos construido y hemos avalado que es real. Nosotros como sociedad hemos llegado a una convención y hemos aceptado que es así, que esto se llama libro y no se llama tablero, aunque quizás si lo hubiésemos llamado tablero y hubiéramos acordado todos de que esto se llamaba tablero, pues lo hubiésemos nombrado como tablero. Y esa sería nuestra veracidad, nuestra verdad. O sea, la verdad es lo que está en el mundo fáctico, lo que podemos tocar. Ahora miremos qué es la verosimilitud, ¿sí? Porque la verosimilitud también es un tema que nos compromete. La verosimilitud se entiende desde la literatura como aquellos escenarios narrativos en los cuales yo creo lo que está aconteciendo, ¿sí? Es verosímil, o sea, es real desde lo que me están narrando. Voy a poner un ejemplo muy general desde el cine, ¿sí? Puede que el cine nos sirva. Esta película titulada La forma del agua, del señor del Toro. No sé si han tenido ocasión de verla. Es una película que está en un espacio real, es real lo que acontece, un laboratorio estadounidense de, al parecer, quizá como en la década de los 80s, parece como según lo que se percibe allí, parece como en los 80s, 70s, 80s, lo digo por el tipo de vehículos, el tipo de vestuario que usa la gente, todo eso es real, pero hay una figura que altera esa realidad, la figura antropomorfa del pez, de la figura mitológica, ese sujeto todo azul, que tiene branquias, que parece un pescado, pero tiene figura humana, parte de figura humana, que es llevado al laboratorio. Ahí ya alguien diría, yo no creo en eso es mentira. Y sí, es mentira. Claro, no es veraz. Pero ¿qué es lo que hace el escritor del guión, que fue el señor del Toro? ¿Qué es lo que hace? Crearnos todo un hecho narrativo, toda una ficción para que nosotros creamos lo que allí se está narrando. Es lo que se llama verosimilitud. O sea, que lo que escribe allí, aunque no sea real, yo lo creo y yo lo disfruto. Por eso la película la llevamos hasta el final. Por eso la gente cree en películas de ciencia ficción. No porque crea que eso va a pasar, no porque crean que Superman va a llegar en algún momento a golpear en su ventana y a pedirle un vaso de agua. Lo que pasa es que creen lo que se narra allí. Por eso nos distraemos, por eso apreciamos ese espacio y decimos, ve qué buena película la de La forma del agua. Porque crea todo el espacio, crea todo ese ecosistema narrativo para que yo me crea el cuento, literalmente hablando. O sea, que lo verosímil no está obligado a ser real, pero sí a hacerme creer que lo que se está narrando en el cuento, en la novela, en el poema, en la película, yo lo creo porque lo que se está narrando allí me lleva a pensar que sí pudo ser posible en esa realidad narrada. Desde la literatura, para el último ejemplo sobre lo verosímil, quizá una novela que todos leemos de forma obligada o algunos por gusto en el colegio, como lo es La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Qué se dice en la novela de Franz Kafka titulada La Metamorfosis? Que una mañana se despertó Gregorio Samsa y era un insecto. ¿Eso es verdad? Claro que no es verdad, eso es mentira. Ninguno de nosotros se va a despertar mañana y va a amanecer siendo un insecto. Nunca. Pero aquí la verosimilitud entonces se debe entender porque Franz Kafka, el escritor, construye toda una mentira que nos hace creernos y nos hace entender lo que allí se narra.
aparte que entendemos la simbología, ¿no? De que al momento de él convertirse en un insecto, lo que está haciendo es que mostrar la sociedad moderna, la sociedad industrializada, porque Gregorio Samsa llega en la noche lesionado de una pierna y al día siguiente es un insecto. O sea que ya no es productivo. Gregorio Samsa es apartado de la fábrica, ya no es un sujeto productivo y metafóricamente se entiende como que es un insecto para la sociedad. Ya no sirve ni para hacer estorbo, como dirían por ahí, o más, hace más estorbo que otra cosa. Que la verosimilitud implica creernos lo que el texto literario nos narra, creernos esa verdad postulada en la literatura, porque no es una verdad real o una realidad real, sino una realidad que tiene un escenario específico como lo es la novela, el cuento o el poema. ¿Bien? Eso sería la verosimilitud, eso sería la veracidad, como los dos contra que tenemos allí en este espacio. Bien, miremos antes de estas dos tensiones o tres tensiones que tengo para ustedes, ya como para ir afinando y dando con una suerte de cierre. Miremos el cuento del señor Jorge Eliezer Pardo titulado Sin nombres, ni rostros, ni rastros. ¿Qué pasa con ese cuento? Un cuento que se desarrolla en un contexto rural, al lado de un río, donde van bajando los cuerpos descuartizados de los ciudadanos. Cualquier parecido con la realidad de un país latinoamericano no es ninguna coincidencia, ¿cierto? Pero nunca se narra dónde fue. Nunca se dice qué gobierno o qué político o qué presidente lo causó. Sencillamente se narran situaciones, hechos, que llevan obviamente a que nosotros nos sintamos bastante conmovidos. Voy a atreverme a leer un pequeño apartado inicial de ese cuento de Jorge Eliezer Pardo. Como a mis hermanos los han desaparecido, esta noche espero a las orillas del río a que baje un cadáver para hacerlo mi difunto. A todas en el puerto nos han quitado a alguien. Mire que ahí la voz es femenina, ¿no? A todas en el puerto nos han quitado a alguien. Nos han desaparecido a alguien, nos han asesinado a alguien. Somos huérfanas, viudas, pero por eso a diario esperamos los muertos que vienen en las aguas turbias, entre las empalizadas, para hacerlos nuestros muertos, nuestros hermanos, padres, esposos o hijos. Cuando bajan sin cabeza, también los adoptamos y les damos ojos azules o esmeralda, café o negros, boca grande o cabellos carmelitas. Cuando vienen sin brazos ni piernas, se los damos fuertes y ágiles para que nos ayuden a cultivar y a pescar. Todos tenemos a nuestros NN. Voy a seguir más adelante leyendo un par de citas de ese relato. Este hecho narrado pudo haber sido Ecuador, Bolivia, Argentina, en cualquier época de las dictaduras, pero es un cuento narrado desde el contexto colombiano, pero tiene esa amplitud de poderse percibir en cualquier escenario donde se pueda leer y termina siendo o sirviendo como una suerte de testimonio o de testigo de lo que es la historia para nosotros. En esa medida, para los presentes, la literatura tiene tres tensiones que voy a empezar a desarrollar ya a manera de cierre de este conversatorio. La primera tensión, o sea, la primera disputa, como la primera fuerza antagónica que se da, es la tensión entre el intelectual y las masas. O sea, el intelectual tiene una tensión, una disputa con las masas, con el pueblo, con lo popular, porque sencillamente esa masa no le comprende y este intelectual se siente como un sujeto incomprendido. O sea que su gran sapiencia, su gran conocimiento, en realidad termina siendo como
como si un sujeto mirara únicamente la belleza física que tiene y nadie más la pudiera apreciar. Sí, como el Edipo, perdón, la figura mítica, bueno, se me escapó ahorita el nombre del personaje mítico que se va por las aguas al ver su propio rostro. Está conocido y se me olvida. Bueno, pues eso pasa. Es una primera tensión, o sea que el intelectual se siente un sujeto incomprendido, porque la masa no comprende su lenguaje, no comprende su sentido. ¿Y qué es lo que termina haciendo? El intelectual siempre termina recurriendo a esos espacios de la popularidad para poderse comprender. Una segunda tensión, hay una tensión entre el intelectual y el Estado, que es como la que hemos dialogado más en este momento. La más común, porque lo vivimos con Rodolfo Walsh, porque lo vivimos en Colombia con, ejemplo, el señor Jaime Garzón, que es asesinado a finales del siglo XX, 1998-99, a manos de una decisión de los paramilitares en Colombia, ¿sí? Y lo desaparecen, muere. Una tensión, porque el intelectual se constituye como un sujeto incómodo para la sociedad. O sea, nos incomoda, dicen los gobernantes. ¿Qué sujeto tan incómodo que se atreve a decir la realidad? O por lo menos no la realidad, pero sí a plantear otra versión de la realidad. Periodistas en Colombia hay muchos que son incómodos. No me atrevo a decir ninguno para no generar como, digamos, como ideologías que no vienen al caso. Pero el intelectual es un sujeto que genera una tensión para el Estado. Por eso, para el caso de Rodolfo Walsh, lo más fácil fue haberlo mandado a matar. Y listo, ya se acabó la incomodidad, ¿cierto? No hay problema. Y hay una última tensión entre lo que ya hemos venido hablando, entre ficción y realidad. Esas dos tensiones, o esa tercera tensión, implica que la ficción, porque este cuento, este apartado que les acabo de leer de Jorge Eliezer Pardo, es una ficción, pero que genera una tensión con la realidad. Y voy a leer otro apartado para ir terminando este cuento. Nos hemos contentado con recibir y adoptar pedazos porque tener uno entero es tan difícil como el regreso de nuestros muchachos reclutados para la muerte. Ellos no volverán, mucho menos las noticias, porque la guerra se los come o los ahoga. Cuando no se los traga la manigua, los matan las enfermedades de la montaña o el hambre. Nos han dicho que no somos los únicos en el puerto, que en Colombia los ríos son las tumbas de los miserables de la guerra. Pero es un cuento, es ficción, pero me está generando una tensión con la realidad, con esa realidad que en ocasiones nos las dibujan bella, apacible y particularmente no termina siendo tan cómoda y por el contrario nos lleva a descreer mucho más. Básicamente la literatura, básicamente no, haciendo una generalidad, la literatura nos lleva a tener inquietudes, a descreer un poco, a perder esa falsa conciencia sobre esas verdades que nos habían enseñado desde un principio. Bueno, un par de minuticos y yo cierro a manera de conclusión con este apartado, con estas ideas que el señor Ricardo Piglia tiene para nosotros. Dice Piglia que a propósito de las 3 propuestas que él cree que se deben tener para la literatura, a propósito de este mes de conmemoración de la literatura, en que todo el mundo se regocija con García Márquez, con Vargas Llosa, con Pablo Neruda, bueno, con todos los escritores más conocidos, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Onetti, bueno, todos ellos, y se habla de todos de ellos y se disfruta. Bueno, pues me parece que el tema de Piglia sobre 3 propuestas para el próximo milenio, o sea, el milenio que estamos ejecutando hasta el momento, sería la verdad. O sea, que la literatura se sigue preocupando por la verdad.
O sea que la literatura interpela la verdad como lo planteamos desde un principio. O sea que leer un texto literario no es alejarse de la verdad, no es ir a la fantasía, sino por el contrario, encontrarse de tajo fuertemente con la verdad. Aquí está, en el cuento que los apartados que acabo de narrar, me hablan de la verdad, pero miremos cómo es esa verdad. ¿Qué sería? O según Piglia, hay un límite para la verdad. Porque si la literatura, o en qué consiste el límite según Piglia, pues es que si la literatura se dedica a narrar, o sea que para narrar también debemos tener un límite, y ese límite es lo que se oculta. Para el caso del cuento de Rodolfo Walsh, ¿cuál fue el ocultamiento? ¿Cuál fue el límite? El nombre de la mujer. Porque nunca se dijo, en el cuento nunca se nombra a Eva Perón. Se sugiere y se nombra a partir de esa mujer. Ahí hay un límite, ¿cierto? Y hay un límite que el literato sabe conservar muy bien, porque la literatura no entrega las cosas, no da, no entrega literalmente, sino que sugiere sentidos, proyecta posibilidades. Y la última sería la claridad, ya para cerrar. O sea, que la literatura debe procurar por la claridad, pero no en el sentido de que se escriba para que de forma simple, como él mismo lo dice. La claridad implica un contacto con la sociedad, de que la sociedad pueda llegar a esa interpretación, a que la claridad no olvide la belleza del lenguaje literario, pero tampoco se pierda en esas elucubraciones, en esos juegos retóricos que en ocasiones no dan nada, lo único que dan es perder al lector y abandonar esas posibilidades de comunicarle algo. Estas tres propuestas de Piglia que yo quise traer a ustedes para que las conversáramos, nos dejan, digamos, como varias posibilidades de sentido. Sobre todo una, y es que la literatura tiene un compromiso con la historia, con la sociedad, con la verdad, y el compromiso está en seguir reescribiéndola, seguirla problematizando y seguir creyendo que la historia es un acontecimiento que no tiene final y que se va a escribir cuanto más nazcan escritores literarios. Y ojalá nosotros nos podamos construir juiciosamente, libremente, como unos buenos lectores de literatura. Le recomiendo a este autor, Ricardo Piglia, que es un excelente novelista, una novela muy bella que me gusta mucho, que se titula Plata Quemada, una novela bellísima, es una novela policíaca, literalmente el atraco de un banco por parte de unos bandoleros. Es una narración bellísima que entretiene mucho, que llama mucho la atención porque está muy bien escrita y lo que se narra allí es muy bien ejecutado. Y otra, El Camino de Aida, que es una novela que se lleva en el entorno universitario, que son profesores universitarios. Uno de ellos termina muerto y ahí se lleva a cabo como todo el hecho narrativo. Bueno, yo con esto que era únicamente una presentación, no se estaban instaurando verdades, no se estaban dando tesis o hipótesis para ser comprobadas, sencillamente un tema de interés que me pareció importante para que todos nosotros, cuando abordemos un texto literario, comprendamos que aquí no nos estamos alejando de la realidad, sino que por el contrario, lo que estamos es advirtiendo nuevas posibilidades para poderla comprender. Bueno, a los que resistieron hasta esta hora, les agradezco mucho la asistencia a la universidad, de la cual yo soy orgullosamente docente, hace ya unos varios pares de años atrás, que se me hubiese dado este espacio de diálogo y de reconocimiento con nuestro lenguaje, que es el lenguaje de la literatura. A todos, no sé si eh, haya algo por decir, alguna intervención, o ya se puede dar como cierre a este espacio.
Profe John, muchísimas gracias. Muchas gracias por dar este tema tan importante que va muy articulado pues con la Semana del Idioma, ¿no? Bueno, a Entonces, ustedes pues muchas creo, gracias. pues hay muchos agradecimientos y pues nada, ya por tiempo. Entonces ya damos por terminada esta actividad. Muchísimas gracias. Esperamos pues contar con usted en otro espacio, trayendo temas tan importantes para nosotros. Con mucho gusto, siempre atentos y siempre en disposición de podernos encontrar en la palabra como era el propósito de la tarde de hoy. Que estén todos muy bien, muy amables. Bueno, mi profe, hasta luego. Muchas gracias a todos.